Bueno, estamos en lo que es el módulo 3, Química de los seres vivos, parte uno, moléculas inorgánicas, ¿sí? Bueno, para el que no me conozca, ¿sí? Yo me llamo Fran, ¿sí? Y actualmente estoy en quinto año de medicina, ¿sí? Me quedan literalmente 7 exámenes para recibirme. Bueno, vamos a ver este primer módulo de química, ¿no? De moléculas inorgánicas. Entonces, el módulo primero nos habla de qué es la materia, ¿no? Entonces, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y cuando hablamos de masa, es la cantidad de una muestra, ¿sí? Es la magnitud física que expresa el cuerpo. Y bueno, la materia se va a organizar en distintos niveles. El nivel más chiquitito es el átomo, ¿sí? Es la unidad es la menor unidad de la materia que va a conservar las propiedades de un elemento químico, ¿sí? Y luego tienen esto, que si dos átomos se unen, te van a formar ¿qué cosa? Una molécula, ¿sí? Entonces la molécula está formada por un conjunto de átomos unidos, el cual van a estar unidos porque comparten lo que es electrones. Ahora vemos lo que son los electrones, ¿sí? Y las moléculas siempre están formados por enlaces covalentes, ¿sí? En cambio, por otro lado, una sustancia es la forma de una materia que contiene solamente un tipo de átomo o de una molécula. Por ejemplo, yo tengo una sustancia, que la sustancia que voy a decir es un vaso de agua. Bueno, entonces el vaso de agua está formado solamente por contiene solamente un tipo de ¿qué? De molécula, que tiene moléculas de agua, H2O, ¿sí? Entonces el concepto que se tienen que llevar acá es que todos los seres vivos, ¿sí? Todos los seres vivos, si yo acá dibujo un ser vivo, ¿no? Todos los seres vivos están formados ¿por qué? Por materia, ¿sí? ¿Y qué es la materia básicamente? Tal y como dice ahí, la materia, ¿sí? Es todo aquello que ocupa una masa, ¿sí? Y además de tener una masa, ocupa lo que es un lugar, ¿sí? Ocupa lo que es un lugar. Y bueno, entonces la masa es la cantidad de una muestra, es la magnitud física que expresa un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser en centímetros, en milímetros, ¿no? O sea, siempre ocupa un lugar, ¿sí? Siempre ocupa una magnitud física la materia. Y ahora, si vemos la materia, nosotros miraríamos lo siguiente. Hay como niveles de materia, ¿sí? O sea, a ver, alguien se quiere unir, ¿no? Hay como niveles de materia, ¿sí? Ustedes el nivel más pequeño que tienen son los átomos, ¿sí? Y es es el nivel más chico en el cual van a mantener todavía las propiedades de un elemento químico. Por ejemplo, van a mantener las propiedades de lo que es el galio, ¿sí? De lo que es el itrio, de lo que es el hidrógeno, ¿sí? Ahora, si los átomos se unen, van a formar lo que son las moléculas, ¿sí? Y ahora, si las moléculas se unen, van a formar lo que son las organelas. Y si las organelas se unen, van a formar lo que es la célula. Y si la célula se une, van a formar los tejidos. Y si los tejidos se unen, me van a formar ¿qué cosa? Los órganos, ¿sí? Me van a formar un hígado, ¿sí? Y si los órganos se unen, me forman los sistemas. Por ejemplo, sistema digestivo, sistema nervioso, ¿sí? Entonces, el átomo va a ser la unidad más pequeña de lo que es la materia, ¿sí? Esto se llama niveles de materia, ¿sí? Que eso se ve en otro capítulo, ¿sí? Entonces, como el nivel más pequeño de la materia y que todavía conserva las propiedades de un elemento químico es el átomo, tenemos que ver que es un átomo. Bueno, entonces el átomo es considerado un elemento químico, ¿sí? Y los elementos químicos van a estar formados por distintos tipos de átomos, ¿sí? Entonces dijimos que un átomo es la menor unidad de la materia que conserva las propiedades de un elemento químico, ¿sí? Y bueno, el átomo va a ser representado por un símbolo químico, el cual va a ser una o dos letras. Por ejemplo, el hidrógeno es representado con una H. El azufre es representado con una S. El hierro es representado con una F y luego una E. Hierro. Está representado por qué? Por una o dos letras, ¿sí? Y el átomo
es una estructura heterogénea. ¿Qué significa heterogéneo? Que no es igual en todos los átomos, ¿sí? No todos los átomos están compuestos de la misma manera, ¿sí? Van a estar compuestos por una cantidad diferente de protones, neutrones y electrones. Entonces cada átomo varía en esto. Entonces yo puedo decir que este hidrógeno es diferente al hierro. ¿Por qué es diferente? Porque el hidrógeno va a tener una cantidad diferente de protones, neutrones y electrones en comparación al hierro, ¿sí? Y eso es lo que lo va a diferenciar. Bueno, entonces, ¿qué son los protones? Bueno, los protones van a tener, ¿qué cosa? Carga positiva. Los neutrones tienen carga neutra. Y los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que en el átomo vamos a tener un centro, el cual se conoce como núcleo. Entonces, el núcleo va a estar compuesto básicamente por lo siguiente. Va a estar compuesto por lo que son protones y neutrones, ¿sí? Así es como va a estar compuesto esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esperen que lo dibujo, ¿no? Como para identificar esto, ¿no? Entonces, ustedes acá, en esto que sería el núcleo, van a tener acá, ahí, van a tener acá los protones y por otro lado tienen los neutrones. Entonces, habíamos dicho que los neutrones tenían carga neutra, no tienen carga. En cambio, los protones tienen carga positiva. Y acá tengo otro protón. Entonces, ¿cómo es la naturaleza? Si son cargas iguales, esperen que lo dibujo un poco más grande, ¿no? Si son cargas iguales, una carga positiva y una carga positiva, eso va a hacer que se repele, se van a alejar, ¿se entiende? Ahora, si son cargas opuestas, positivo con negativo, se atraen, ¿sí? Se van a atraer. Y eso es lo que va a pasar en la naturaleza. Entonces, es por eso que yo tengo acá una carga positiva y yo tengo acá otra carga positiva. Esto se tendría que repeler, pero no se repele porque voy a colocar neutrones con carga neutra, ¿sí? Alrededor de los protones. ¿Sí? Entonces, esto tiene carga positiva, esto tiene carga positiva. Se tendría que repeler, pero yo coloco acá un neutrón para impedir que se toquen, ¿sí? Entonces, es por eso que el núcleo está formado por protones más neutrones. La función del neutrón es impedir que estos protones del núcleo se repelen. Porque si no estaría el neutrón, los protones se van a separar y si los protones se separan, se desintegra lo que es el núcleo, ¿sí? Entonces, nada, no se formaría ningún átomo, ¿se entiende? Es por eso que el núcleo está formado por un conjunto de protones y neutrones, ¿sí? Ahora, por otro lado, como el núcleo, ¿sí? El núcleo acá tiene carga positiva, acá tiene carga positiva, carga positiva, carga positiva. Recuerden que la carga positiva es por los protones. Y alrededor de la carga positiva, para evitar que se repelen, ustedes tienen los neutrones con carga neutra, impidiendo que se toquen, ¿sí? Para evitar que se repelen. Entonces, esto va a generar lo siguiente. Como ustedes tienen por fuera toda la carga positiva, esto va a traer las cargas negativas. Entonces, alrededor del núcleo se van a encontrar los distintos electrones. Y como tienen carga negativa, se sienten atraídos a la carga positiva de los protones, ¿sí? Es por eso que los electrones van a estar por fuera del núcleo y se van a sentir atraídos por lo que es el núcleo, porque el núcleo tiene un montón de carga positiva dado por estos protones, ¿sí? ¿Van entendiendo alguna duda hasta el momento? Entonces, esto en el esquema sería un electrón que se siente atraído por la carga positiva de lo que es el núcleo, ¿sí? Y si ustedes miran este esquema, ¿qué es lo que vemos? Hay como distintos espacios donde se van a ocupar estos electrones. O sea, tengo acá una primera línea, la dibujo en verde. Esperen que la marco más, ¿no? Tengo una primera línea acá, ¿sí? Un primer Los niveles de espacio. energía. Exacto, los niveles de energía. Acá tengo un electrón, acá tengo otro electrón. Y luego tengo acá otro espacio donde también se van a colocar los electrones.
¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta distribución de electrones eh, en distintas localizaciones van a estar alojados básicamente en un determinado espacio, el cual se conoce como niveles de energía, ¿sí? Los niveles de energía lo van a ver más que nada en EDUMED, ¿sí? Solamente tienen que saber lo siguiente. Básicamente, los electrones van a estar girando a la velocidad de la luz y van a ser atraídos por lo que son esta carga positiva del núcleo y van a girar básicamente en un cierto espacio determinado llamado niveles de energía, donde nosotros no podemos identificar dónde se encuentra el electrón, porque se mueve a la velocidad de la luz. Pero podemos, mediante una cuenta matemática, teorizar que en un lugar, en un momento determinado, en algún momento, en ese espacio va a haber un electrón. ¿Se entiende? Y eso se conoce como Sí, niveles de energía, que también se llama nube electrónica, porque está lleno de electrones girando alrededor. ¿Se entiende? Y la característica de estos distintos niveles de energía es que mientras más cerca esté del núcleo, tiene menor cantidad de electrones. Y mientras más lejos esté del núcleo, tiene mayor cantidad. Por ejemplo, yo tengo acá el núcleo y yo tengo acá dos electrones girando alrededor. ¿Sí? Luego tengo acá otro segundo nivel de energía donde en vez de 2 tiene por ejemplo 6. Y luego tengo acá otro nivel de energía que va a tener 8. ¿Sí? Entonces a medida básicamente que se aleja del núcleo va a tener una mayor cantidad de electrones. ¿Sí? Ok. Igual bueno, los niveles de energía lo van a ver a mucho más detalle en lo que es EDUMED. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que los electrones al tener carga negativa se van a sentir atraídos por la carga opuesta, que es la carga positiva de lo que es el núcleo. Entonces van a estar en una zona alrededor del núcleo, ¿sí? Girando alrededor. Esta zona se conoce como orbital o niveles de energía, ¿sí? También se conoce como nube electrónica. Es una nube de electrones que gira alrededor de los protones, ¿sí? Y existen distintos orbitales que giran alrededor del átomo y cada orbital tiene una cierta cantidad de electrones. Y nada, estos electrones se desplazan a la velocidad de la luz, ¿sí? Bueno, esta zona se conoce como niveles de energía, nube electrónica, orbital, etcétera. Y siempre que les pregunten si los niveles de energía o los orbitales son zonas donde no podemos identificar los electrones. ¿Por qué? Porque se mueven a la velocidad de la luz. Pero ustedes mediante una cuenta matemática podrían llegar a decir que en algún momento en esa zona va a pasar un electrón, ¿sí? Pero ustedes nunca los van a poder localizar. O sea, yo no puedo decir, en este momento hay un electrón ahí. No porque se mueva a los chapazos, se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, eh, ahora, la masa. Bueno, todo va a tener masa, ¿sí? Absolutamente todo va a tener masa. Estos electrones obviamente van a tener una masa determinada. Y el núcleo con los protones y neutrones también van a tener una masa determinada. Pero ¿qué es lo que pasa? La masa de los electrones es insignificante en comparación a la masa del núcleo. Entonces, la masa de los electrones no se toma en cuenta para calcular la masa de lo que es el átomo, ¿sí? O por ejemplo, si yo quisiera tomar la masa del hidrógeno, yo ahí simplemente mido lo que es la masa de todos los protones y neutrones que tiene el núcleo. No voy a medir la masa de los electrones. ¿Por qué? Porque la masa de los electrones es muy pequeña, es insignificante. Entonces, entonces, ustedes para los cálculos de masa, cuando le tengan que calcular la masa a un elemento químico, no van a utilizar los electrones, porque su masa es insignificante. De hecho, acá tienen la masa de un electrón, que la ecuación es 1 por 10 a la menos 27 gramos. Esa sería la masa de un electrón. En cambio, la masa de un protón más un neutrón es de 1,7 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, quizás
a ustedes no les suena este número, ¿no? Pero sepan básicamente que la masa del protón y neutrón es la que se calcula, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es mi masa atómica, la masa que tiene este átomo de oxígeno, yo tengo que medir básicamente la masa que tienen todos los protones y neutrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a medir cuánto la masa atómica de mis protones y neutrones del oxígeno y yo con eso obtengo que la masa atómica del oxígeno es 15,9994, ¿sí? Esa sería la masa atómica de mi oxígeno, ¿sí? Ahora, otra cosa que tienen que recordar es lo siguiente. Los átomos siempre son neutros, ¿sí? Entonces yo, básicamente, sabiendo lo que es la cantidad de protones, yo ya voy a saber cuántos electrones va a tener, ¿sí? Entonces yo tengo acá en mi tabla periódica, además de la masa atómica, entonces, ¿qué me está diciendo la masa atómica? ¿Cuánto es la masa que tienen estos protones y neutrones? Eso es lo que me está diciendo. Y por otro lado tengo acá lo que es el número atómico, que lo veo acá, que es un 8, que es la cantidad de protones que tiene este elemento químico, ¿sí? Y como todos los átomos son neutros, va a tener la misma cantidad de electrones. Entonces, si yo digo que que el número atómico del oxígeno es un 8, ¿qué significa? Que tiene 8 protones. Entonces, como esto es neutro, también tiene 8 ¿qué? Electrones, ¿sí? Entonces ya con eso, ya con saber el número atómico, yo ya sé cuántos protones tiene y cuántos electrones tiene, ¿sí? Y entonces acá lo que ven acá, que no es necesario que se lo sepan en este momento, se los van a pedir saber en EDUMED. Les van a pedir hacer ejercicios de configuración electrónica. Pero en este momento para biociencias no es necesario. La configuración electrónica te dice básicamente en los distintos niveles de energía, ¿sí? En los distintos orbitales, cuántos electrones tiene. Por ejemplo, acá te dice que en el primer orbital tiene qué cosa? Dos electrones. Acá te dice que en el segundo orbital tiene un total de 4 electrones, porque son dos orbitales S con 2 electrones. Entonces sería como un 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Y bueno, y después acá te dice simplemente que tiene dos orbitales P y tiene un total de 4 electrones. Y nada, sería eso. ¿Sí? No, banquen, los orbitales P pueden tener más electrones. Bueno, la cosa, sí, sería un total de 6 electrones, ¿sí? Bueno, igual, bueno, configuración electrónica no les van a pedir saber en este momento, se lo van a pedir saber en EDUMED, ¿sí? Entonces, cuando estemos cuando yo dé la clase de EDUMED, ¿no? Vemos lo que es configuración electrónica y los distintos cálculos que se calculan, ¿sí? No es necesario que lo sepan en este momento. Y bueno, entonces el número atómico lo voy a representar con lo que es una Z, ¿sí? Y la suma de protones y neutrones es mi número másico y lo represento con una A, ¿sí? Entonces, masa atómica y número másico no es lo mismo. La masa atómica es la masa que tienen todos mis protones y neutrones. En cambio, mi número másico va a ser cuántos protones y neutrones tengo y va a ser representado con una A. Y el número atómico, que es la cantidad de protones que yo tengo, va a ser representado con una Z, ¿sí? Entonces, eso es lo único que tendrían que saber identificar, ¿sí? En lo que son los distintos elementos químicos, la masa atómica, el número atómico, el número másico, la cantidad de electrones, ¿sí? Y obviamente el nombre del elemento químico y su símbolo químico, ¿sí? El estado de oxidación y la configuración electrónica son cosas que le van a pedir saber para EDUMED. Pero ahora no estamos en EDUMED, estamos en biociencias, ¿sí? O sea, acá tienen algún que otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, tienen el oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene un número de protones que vendría a ser su número atómico. Entonces, ¿tiene cuánto? Un total de 8 protones. Y como esto es neutro, tiene un total de ¿qué? De 8 electrones. Y bueno, el número atómico es representado con la Z.
¿sí? Y si nosotros medimos lo que es la masa atómica es de 15,994, ¿sí? Que se suele redondear a 6, a 16. Y bueno, y el número másico es la cantidad de protones y neutrones que tiene, ¿sí? Esto no se suele realizar, ¿no? Pero yo, si tengo, por ejemplo, la cantidad de protones si yo sé cuántos protones tiene, y yo sé más o menos cuál es su masa atómica, más o menos puedo calcular lo que es el número másico, ¿sí? Porque como que siempre pesa uno, ¿sí? Entonces, si yo tengo 8 protones, y básicamente mi masa atómica es de 16, es de 15,9994, yo sé que tengo 8 protones y 8 neutrones. Pero esto no siempre coincide, ¿sí? Por lo general, si ustedes quieren saber cuánta cantidad de neutrones tienen, tienen que abrir la tabla periódica y fijarse el elemento químico, ¿sí? Ok. Bueno, acá tienen básicamente una representación de lo que es el átomo de oxígeno, ¿sí? Que este básicamente te dice, ¿sí? Que tiene 8 protones, 8 neutrones, en el primer orbital, en el primer nivel de energía, ¿tiene qué cosa? Tiene únicamente 2 electrones. Y en lo que es el segundo nivel de energía, ¿sí? Tiene básicamente solo un spin, que es el 2s, y ahí va a tener 2 electrones. Y luego básicamente tiene dos spines, que son los p, y en cada spin p va a tener un total de 2 electrones, y como son dos orbitales p, va a tener un total de 4 electrones. Entonces 2 más 4, 6 electrones. Pero de vuelta, eso de configuración electrónica recién para EduMed, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, creo que no tiene... Eh, Sí. eh, una pregunta, ¿por qué el electrón se mueve casi a la velocidad de la luz? Y digo casi porque en realidad no se mueve a la velocidad de la luz, yo lo No. sé, pero es porque uno más de ahí quiere saber. ¿Por qué se mueve a la velocidad de la luz el electrón? No tengo la menor idea, che. No, la verdad nunca me lo pregunté. Igual no te ¿Quieren van que a... se lo explique? ¿Qué cosa? ¿Quieren que se lo explique? A ver. Yo lo puedo explicar. Es fácil, porque tenemos que la velocidad es igual a masa por fuerza, ¿no? Eso lo saben. Velocidad da igual a masa por fuerza. Da igual a masa, o sea, lo que pesa algo, multiplicado a la fuerza que se le aplica para que se mueva. ¿Entendido? Todo está en consistente fuerza, consistente movimiento, solamente que no lo notamos. Otra cosa, el electrón no va a la velocidad de la luz, sino que va a una velocidad demasiado, pero demasiado cercana a la de la luz. Está prácticamente igualado, por eso se dice que va a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque su masa es básicamente mínima y la fuerza que se le aplica al estar en constante movimiento y su masa ser casi mínima, eso genera que eh, genere esa velocidad, ¿no? Porque sabemos que velocidad es igual a masa multiplicado por fuerza. ¿Entendido? Ok. Che, ¿de dónde sacaste tanta buena base? Sos de una escuela técnica, ¿no? No, no, la verdad que no. No. Eso lo sé porque, bueno, me leí libros de química, también de física y libros matemáticos más que nada. Ah, mira. También me biológicos y eso. Yo soy de una escuela en, ¿cómo que se llama? En, ay, ahora se me fue el nombre. Bueno, pero yo soy de quinto, naturales. Y bueno, eso no me lo enseñaron en la escuela, sino que fue más porque yo leo muchos libros Banca, y quinto eso. de secundaria. Sí, Pero no vas a poder ir a la facultad. Pues no te piden tener sexto también. ¿eh? No te... Sí, en sexto, pero estoy más que nada porque quiero ver, viste, Ah, estoy investigando
para el año que viene. Ah, dale, dale, Así no ya. hay drama. Igual nosotros nos vamos a conectar todos los sábados, ¿no? Ok. Ok. Entonces, ustedes tienen acá. Y Sí, te corto porque si no vamos a estar 2 horas acá, ¿sí? Bueno, ustedes tienen acá la tabla periódica con los conceptos básicos que se le pide saber para biociencias. Después en EduMed, ¿sí? Se ve la tabla periódica a detalle. Pero lo mínimo que tienen que saber de la tabla periódica, lo que le exige el manual, es lo siguiente, ¿sí? Ustedes van a tener que la tabla periódica se va a separar tal y como dice acá, en metales y en no metales y en esta tablita que son los gases inertes, ¿sí? Yo tengo acá, de acá para allá serían mis metales, de acá para allá serían mis no metales. Y acá tengo mis gases inertes, ¿sí? Y sería básicamente eso. Acá tengo los no metales, acá tengo los gases inertes y acá tengo los metales, ¿sí? Entonces va a haber básicamente una línea gruesa, escalonada, que me va a separar los metales y los no metales, ¿sí? Provocando que hacia la izquierda de esta línea escalonada que está acá marcado con naranja, ¿sí? Sería esta, se van a encontrar los metales hacia la izquierda y los no metales hacia la derecha. Y en la última tabla tenemos los gases inertes. Igual acá hay una excepción donde tenemos el hidrógeno, ¿sí? Que no es un metal, pero tiene un comportamiento similar a un metal, por eso se lo agrupa acá en este lugar, ¿sí? Em, y eso es todo lo que se le pide saber de tabla periódica en biociencias, ¿sí? Metales hacia la izquierda, no metales hacia la derecha. Y gases inertes en la columna y la excepción del hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno no pertenece a los metales, pero está agrupado ahí debido a que suele ser neutro en su comportamiento. ¿Sí? Acá está mal escrito. Entonces nada, es eso básicamente, ¿sí? Es algo muy básico lo que se les pide saber en tabla periódica, ¿sí? Bueno, después tienen este temita que las sustancias se van a clasificar en simples por estar formadas solamente por un elemento químico. Por ejemplo, tengo el oxígeno que está formado solamente por moléculas de oxígeno, es una sustancia que es simple. Y luego tengo sustancias compuestas que están formados por más de un elemento químico. Por ejemplo, el agua está formado por dos hidrógenos y una molécula de oxígeno. Es una sustancia compuesta. Y el dióxido de carbono está compuesto por un carbono y dos oxígenos. Es una sustancia compuesta. ¿Sí? Y nada. Eso es todo lo que se le va a pedir de tabla periódica. ¿Sí? Es algo relativamente básico. Después cuando vean EduMed van a ver tabla periódica a detalle. ¿Sí? Ok. Ahora, tienen este concepto básico de secundaria que es la regla del dueto y la regla del octeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el libro, básicamente? El libro va a decir lo siguiente. Los distintos elementos químicos en la tabla periódica suelen tener una cierta inestabilidad química, por lo cual siempre tienen una cierta tendencia a ser reactivos, a realizar diferentes reacciones químicas. Y hay básicamente una lista de elementos químicos que no son reactivos, o sea, tienen una cierta estabilidad química a diferencia de los distintos elementos químicos que serían los gases inertes. Y los gases, entonces, eh, el resto básicamente de los elementos químicos van a intentar alcanzar la estabilidad química de los gases inertes. Pero para alcanzar esa estabilidad química de los gases inertes van a tener que tener tres cosas. Ahora se los escribo acá. Entonces, sí, entonces los metales y los no metales se van a querer parecer al gas inerte. Entonces, para ser similar al gas inerte, para tener esa cierta estabilidad química, necesita tener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones y la misma cantidad de electrones. Bueno, los protones y los neutrones en el núcleo no los pueden modificar.
Y los electrones solamente los pueden modificar en su último nivel de energía, en su orbital más lejano, ¿sí? Y ahí es donde van básicamente a modificar su cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los gases nobles, en su último nivel de energía todos tienen 8 electrones. Y eso se conoce como la regla del octeto. Entonces, los metales y los no metales van a intentar tener en su último nivel de energía, igual que los distintos gases nobles, un total de 8 electrones en su último nivel. En cambio, por otro lado, en la regla del dueto hay básicamente, en la regla del dueto, eh, van a intentar parecerse a lo que es el helio, ¿sí? El helio es un gas noble que alcanzó la estabilidad química y en su último nivel de energía tiene ¿qué cosa? Dos electrones. Entonces hay distintos átomos como el hidrógeno que solamente tiene un electrón en su último nivel de energía y este no va a lograr obtener 7 electrones para llegar a 8 electrones. Entonces, como le queda más cómodo la regla del dueto, para parecerse al helio, va a apuntar a tener solamente dos electrones en su último nivel de energía. Entonces, el hidrógeno solo quiere tener un electrón más y así alcanza la estabilidad electrónica, ¿sí? Eso básicamente el cómo se forman todas las moléculas, ¿sí? O sea, si nosotros vemos los niveles de energía que habíamos dicho, yo tenía un átomo que se unía a otro átomo para formar ¿qué cosa? La molécula. Y ahora la molécula se unía básicamente a otras moléculas, ¿sí? Para formarme las organelas. Y las organelas se unían a otras para formarme ¿qué cosa? Para formarme la célula. Y luego la célula, el tejido, luego el tejido, el órgano. Entonces, todo esto arrancó porque este átomo quiere tener 8 electrones en su último nivel de energía o 2 electrones. Entonces, básicamente, la vida existe porque estos átomos intentaron eso y formaron moléculas. Y luego las moléculas formaron organelas, ¿no? Pero el inicio de todo fue porque el átomo quería tener solamente 8 electrones en su último nivel de energía y 2 electrones para cumplir lo que es la regla del dueto, ¿sí? Entonces, básicamente, la vida se lo debemos a esto, a lo que es la regla del dueto y la regla del octeto, ¿sí? Y nada, simplemente es eso. Entonces, van a empezar, entonces, los distintos átomos, para obtener este equilibrio, lo que van a intentar hacer es qué cosa. Van a intentar obtener 8 electrones o 2 electrones. Y esto lo van a realizar mediante qué? Reacciones químicas, ¿sí? Reacciones químicas que van a ser las siguientes. O le roban un electrón a otro átomo o lo comparten, ¿sí? Bueno, entonces acá tiene la estructura de Lewis, que la verdad es una recontra boludez. Colocan el símbolo químico y alrededor del símbolo químico colocan un puntito que va a representar la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía, ¿sí? En su último orbital. O sea, acá el hidrógeno solamente tiene un electrón en su último nivel de energía. Entonces solamente le coloco un puntito. Y el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene que alcanzar para llegar a la regla del dueto? Solamente uno. Acá tiene el oxígeno que tiene uno 2 3 4 5 6. Entonces, el oxígeno, ¿cuánto tiene que alcanzar? Un total de 8, ¿sí? Entonces, acá tiene que obtener 2 electrones, ¿sí? El carbono, por otro lado, solamente tiene 4. Acá lo que tiene que hacer es o perder 2 electrones o obtener 4 electrones, ¿sí? Bueno, acá tiene el cloro que tiene 7 y tiene que obtener uno más, ¿sí? Ok. Bueno, la electronegatividad es la propiedad de los átomos y se describe como la tendencia que tiene un átomo de atraer electrones, ¿sí? De otro átomo. Es decir, este hidrógeno, ¿sí? Va a tener una cierta fuerza con la cual atrae electrones. Y este oxígeno tiene otra fuerza con la cual atrae electrones. Y esa fuerza se conoce como
electronegatividad, ¿sí? Es eso. Entonces la electronegatividad entre los distintos átomos varía desde 0,7 a 4. Entonces puede pasar que el hidrógeno tiene una electronegatividad, por tirar un número, de 1. Y el oxígeno tiene una electronegatividad de, por ejemplo, 3,5. Estoy tirando un número. Entonces, como el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el otro, le roba el hidrógeno, ¿sí? Y si los dos tienen una electronegatividad muy similar, el electrón se queda en un término intermedio y comparten el electrón, ¿sí? Entre estos dos, ¿sí? Entonces, cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, genera lo que es un enlace iónico. Un enlace iónico es que básicamente le roban el electrón al que tiene menor electronegatividad. Y cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, genera lo que es un enlace covalente, ¿sí? Enlace covalente es cuando comparten lo que es un electrón, ¿sí? Entonces, esto, según la tabla periódica, tiene una cierta característica porque los metales tienen baja electronegatividad. Entonces, siempre tienen tendencia a perder electrones. Y los metales tienen, ¿qué cosa? Alta electronegatividad. Entonces, tiende a ganar electrones. Y bueno, los gases inertes no tienen electronegatividad porque ya alcanzaron la estabilidad química. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que si junto un metal con un no metal, va a ser, ¿qué cosa? Por diferencias de electronegatividad, un enlace iónico, ¿sí? Donde obviamente el metal pierde el electrón y se lo cede al no metal, ¿sí? En cambio, cuando es igual, por ejemplo, hago un metal con otro metal, como los dos tienen baja electronegatividad, hacen enlace covalente, comparten el electrón. Lo mismo si yo hago un no metal con un no metal, van a compartir el electrón y hacen, ¿qué cosa? Un enlace covalente, ¿sí? Eso es lo que se tienen que llevar de acá y lo que le van a preguntar en el examen. Entonces, tal y como nosotros le dijimos, ¿sí? El enlace iónico es cuando se acercan dos átomos con una electronegatividad mayor a 1,7. Pero bueno, en el libro de ingresos dice una electronegatividad a 2 en biociencias y luego en EduMed dice 1,7. La realidad es que la diferencia tiene que ser mayor a 1,7, ¿sí? Pero bueno, eso después lo miran en clase, ¿no? Pero bueno, el valor que se utiliza en todos los libros es 1,7, pero en biociencias aparece un valor mayor o igual a 2, ¿sí? Y nada, el enlace iónico es cuando interactúa un metal y un no metal. Recuerden que el metal tiene baja electronegatividad, pierde el electrón. Y el no metal tiene alta electronegatividad, entonces gana el electrón, ¿sí? Y siempre van a hacer esto para completar la regla del octeto o la regla del dueto, ¿sí? Entonces, aquellos que pierdan el electrón, ¿sí? Se van a volver aniones, ¿sí? O sea, como... no, se van a volver cationes, disculpen. Aquellos que pierden el electrón, dijimos que eran metales y estos ganaban lo que era, ¿qué cosa? Perdían lo que era un electrón. Entonces, esto que deja de ser neutro, ¿sí? Entonces, yo tengo lo siguiente. Yo tengo acá, por ejemplo, el sodio. El sodio tenía, por ejemplo, por tirar un número, 6 protones. Listo. Y tenía, como era neutro, tenía, ¿qué cosa? 6 electrones. Porque siempre, todos los átomos son neutros. Si tiene 6 protones, tiene 6 electrones. Pero por un enlace iónico, perdió un electrón y ahora tiene 5 electrones. Pero sigue teniendo 6 protones. Entonces, como tiene una mayor cantidad de protones, va a tener ahora una carga positiva, ¿sí? Entonces todo este átomo ahora va a tener carga positiva. Y nada, es por eso que el sodio tiene carga positiva, porque es un catión. Realizó un enlace iónico y perdió un electrón.
Y como ahora tiene mayor cantidad de protones como tiene mayor cantidad de protones que electrones, nada, le pasa eso, ¿sí? Va a tener una carga positiva, ¿sí? En cambio, los aniones, por otro lado, lo que vamos a decir es lo siguiente. eh, Tienen carga negativa. Eso es porque, por lo general, es un no metal que acaba de ganar, ¿qué cosa? Un electrón. Entonces, como ganó el electrón, ¿qué es lo que le pasa? Va a tener carga negativa, va a tener una carga eléctrica negativa, porque tiene mayor cantidad de electrones en comparación a los protones, ¿sí? Em, entonces, si yo básicamente hago enlace iónico, voy a formar iones. El ion puede ser un anión o un cation, ¿sí? El anión suelen ser los no metales que ganan un electrón. Entonces van a tener carga negativa. Los cationes, por otro lado, son aquellos que ganan un electrón. Van a tener carga positiva, ¿sí? Luego tienen el temita esto de las moléculas, ¿sí? Las moléculas son los distintos átomos que comparten, que comparten lo que son los electrones. Entonces, ¿hacen qué cosa? Enlace covalente, ¿sí? Entonces, el enlace covalente es aquel que la electronegatividad entre dos átomos diferentes es menor a 1,7, ¿sí? O igual. Entonces, como tienen básicamente la misma electronegatividad, o sea, es menor a 1,7, es similar, lo que va a provocar esto básicamente es que ninguno se pueda robar el electrón del otro, porque como que tiran de la cuerda, que el centro de la cuerda va a ser el electrón con la misma fuerza. Entonces el electrón queda como en un lugar intermedio y ambos comparten el electrón, ¿sí? Por ejemplo, este hidrógeno le intentó robar este otro electrón a este otro hidrógeno. ¿Qué fue lo que pasó acá? Como ambos tienen la misma electronegatividad o la electronegatividad es menor a 1,7 o igual, no le logró robar el electrón al otro. El electrón se quedó en un punto intermedio y lo comparten. De esa manera, al compartirlo, este hidrógeno alcanzó la regla del dueto y este hidrógeno también alcanzó la regla del dueto. Y bueno, lo pueden escribir básicamente con lo que es la fórmula desarrollada, que sería el H y una línea por la cantidad, entonces el símbolo químico, que acá sería hidrógeno, y la cantidad de líneas va a representar cuántos están compartiendo. En este caso, como solamente comparten uno, sería una H y una línea. Entre los dos están compartiendo un electrón y con eso llegan a la regla del dueto, ¿sí? Ahora, el temita este es que el temita este es que pueden llegar a generar qué cosa? Moléculas polares y no polares. Es decir, el enlace covalente, ¿sí? Puede llegar a generar moléculas polares y no polares. Si nosotros vemos acá, cuando realizan enlace covalente, van a formar moléculas. Y ahora, esas moléculas del enlace covalente, esos enlaces covalentes que me generaron moléculas, pueden ser moléculas polares y moléculas no polares, ¿sí? Bueno, entonces acá tienen el concepto de molécula polar y molécula no polar, ¿sí? Entonces, las moléculas no polares es cuando se realiza lo que es un enlace covalente no polar, ¿sí? El electrón compartido está distribuido de manera homogénea, ¿sí? En todo lo que es la molécula, ¿sí? Es decir, básicamente, cuando comparten un electrón, ¿sí? Por un enlace covalente, a veces puede pasar que queda en un punto intermedio y si queda en ese punto intermedio va a formar ¿qué cosa? Va a formar lo que es una molécula no polar, porque lo comparten de igual manera, ¿sí? Ahora, el temita este de las moléculas polares se va a generar cuando lo comparten de manera desigual,
¿sí? Cuando yo tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno que comparte un electrón con el hidrógeno y esto lo comparte con otro hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El oxígeno lo comparte de manera desigual. El electrón va a estar más cerca del oxígeno que el hidrógeno, ¿sí? Y eso va a formar lo que se conoce como una molécula polar, ¿sí? Cuando se comparten de igual manera, es una molécula no polar. Y cuando se comparte de manera desigual, es una molécula polar, ¿sí? Y esto básicamente tiene énfasis, o sea, esto se genera por diferencias de electronegatividad, ¿sí? Si la electronegatividad eh, es, es mucha la diferencia, se forma una molécula polar. Y cuando la electronegatividad no es tan diferente, se forma una molécula no polar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? En biociencias no se les pide saber la electronegatividad para molécula no polar y polar. No se les pide saber cuánta es la diferencia de electronegatividad que tienen que tener en ese enlace covalente para formar una molécula no polar y cuánto es la diferencia de electronegatividad que tienen que tener para formar una molécula polar. ¿Por qué? Porque eso se los pide en Edumet. ¿Sí? Solamente se les pide saber el concepto de polar y no polar. ¿Sí? Ahora, el temita acá es que todos estos electrones se van a colocar, se van a reordenar en espacios donde no se compartan. Es decir, los electrones que no realizan uniones químicas en este momento se van a organizar de manera espacial en lugares donde no se realicen enlaces covalentes, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy realizando un enlace covalente y acá realizo otro enlace covalente. Entonces acá se van a acumular los electrones no pareados en los lugares donde no se realiza un enlace covalente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá se acumularon como 4 hidrógenos y acá le da una zona parcialmente negativa. Y acá por otro lado se acumularon como acá por otro lado vamos a tener una menor cantidad de electrones, ¿sí? Eh, disculpen, acá tenemos, como acá se acumularon todos los electrones, en el oxígeno acá tenemos una zona que es parcialmente negativa y sería mi zona delta menos, ¿sí? Y después por otro lado acá en el hidrógeno, acá tenemos toda una zona donde no tiene ningún electrón. Entonces acá sería una zona parcialmente positiva, ¿sí? Y esos son las moléculas polares, ¿sí? Cuando el electrón se comparte de manera desigual en lo que es el enlace covalente, eso va a ser por diferencias de electronegatividad y eso va a provocar básicamente que los electrones no pareados se van a disponer de cierta manera que en lo que es el átomo que tiene mayor electronegatividad se va a generar una zona delta negativa porque se van a empezar a acumular todos los electrones no pareados de esta manera. En cambio, el que tiene menor electronegatividad, ¿sí? Se le van a acumular acá, eh, se le van a acumular los electrones solamente en una zona determinada, en esta zona, y en el resto, ¿sí? No va a tener ningún electrón, o va a tener una menor cantidad de electrones. Entonces se genera básicamente toda una zona, todo un espacio que tiene una carga parcialmente positiva, ¿sí? Y eso es lo que se va a formar, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dibujo acá, yo tengo acá un oxígeno y yo tengo acá un hidrógeno. Yo tengo acá otro hidrógeno. Ok, acá tenemos que el oxígeno y el hidrógeno comparten un electrón, pero lo comparten de manera desigual, ¿sí? Entonces, al compartirlo de manera desigual, ¿qué es lo que hicimos? El electrón que tenía este, que lo tenía acá, y este que lo tenía acá, ambos van a compartir un electrón. Este le va a compartir este electrón y este le comparte este electrón. Pero como este tiene mayor electronegatividad, estos electrones se van a compartir, pero van a estar más cerca del oxígeno, ¿sí?
Y entonces estos hidrógenos en toda esta zona no tienen ningún electrón, porque están todos concentrados en esta zona. Entonces acá, como va a tener mayor cantidad de protones que electrones, porque acá no tiene ninguno, se va a generar una zona con una carga eléctrica parcialmente positiva. Esa sería mi zona delta más, ¿sí? Entonces, como acá tiene una zona parcialmente positiva, acá se puede acercar otra molécula como un oxígeno que tiene una zona parcialmente negativa, ¿sí? Acá, y la zona parcialmente positiva y negativa se pueden llegar a unir, ¿se entiende? Y se van a unir. Entonces, las moléculas polares van a provocar eso. Y si entonces si estas uniones se realiza por lo que es la zona delta positiva del hidrógeno, se conoce como enlace puente hidrógeno. Porque ustedes están realizando qué cosa? Ustedes están uniendo dos moléculas diferentes por medio del hidrógeno, por su zona delta positiva y con el otro que es zona delta negativa, ¿sí? No siempre se tiene que unir a otra molécula polar, ¿sí? Sino que a veces también se puede unir lo que es un ion. Y si se une un ion, vendría a ser enlace dipolo, ¿sí? Dipolo-ion. Enlace dipolo-ion. ¿Sí? Y bueno, estas moléculas se conocen como dipolo. ¿Por qué? Porque acá tiene una, tiene una zona que tiene una polaridad negativa y acá tiene una zona que tiene una polaridad negativa. Entonces es como un dipolo, ¿sí? Por eso se les dice dipolo. Recuerden eso, ¿sí? Por esto de los electrones no pareados. Ahora, algo importante. Esto que se forme una molécula polar y no polar no solamente depende de qué tan bien se distribuyan los electrones, sino que depende básicamente de esto lo que vemos acá. Depende básicamente de la estructura de cómo se organizan los distintos átomos, ¿sí? O sea, de la estructura tridimensional que adopten. Por ejemplo, si acá este que es un dióxido de carbono debería ser qué cosa, una molécula polar, por lo que es por lo que son las diferencias de electronegatividad. Pero como adopta una estructura tridimensional de 180 grados, no se genera una molécula polar. Entonces, para que se genere una molécula polar, tiene que haber dos condiciones. Pueden ser por dos cosas. Por diferencias de electronegatividad, donde el electrón se comparte de manera desigual, y esto genera lo que es un dipolo, o por la estructura tridimensional que adopta, con esta geometría molecular. ¿Sí? Por ejemplo, si adopta una simetría molecular de 180 grados, no forma lo que es una molécula polar. ¿Sí? Por ejemplo, este, que es un dióxido de carbono, tendría que formar una molécula polar. ¿Sí? Pero no lo forma. Es una molécula no polar. ¿Por qué no se genera básicamente? Por la geometría molecular, porque adopta esta geometría de 180 grados, ¿sí? Y nada, es simplemente eso, ¿sí? Em, Recuerden siempre eso, que los electrones no enlazantes son los que van a generar la zona negativa, ¿sí? Y el dipolo negativo, y luego van a tener la otra molécula, digo, el otro átomo, que no tiene ningún electrón en una zona determinada y se forma lo que es el otro dipolo, el dipolo positivo, ¿sí? Entonces acá me está generando la zona delta negativa y acá la zona delta positiva, ¿sí? Ay, esperen que fui a la última diapositiva por algún motivo. Igual son 250 diapositivas, ¿no? Polisacáridos, disacáridos.
Ok. Molécula orgánica. Ahí terminamos, ¿no? Entonces, vemos estas dos y ya terminamos, ¿sí? Porque después ya serían otros temas. Entonces, ustedes tienen, ¿sí? Lo que conocemos como fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Entonces, además de existir los enlaces químicos, del enlace covalente, del enlace iónico, ¿sí? Existen otros tipos de uniones que son más débiles, que van a ser entre molécula y molécula o molécula con ion, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es el enlace puente hidrógeno, que lo explicamos recién, que es básicamente dos moléculas que se van a unir a través de un hidrógeno, ¿sí? Y también puede ser una molécula con un ion, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá un hidrógeno que está unido acá a un oxígeno y acá está unido otro oxígeno. Obviamente el hidrógeno va a ser, ¿sí? Va a tener esta polaridad negativa porque acá se acumulan todos los electrones, ¿sí? Y el hidrógeno por acá, como acá no tiene ningún electrón, genera una polaridad positiva. Entonces va a atraer a todo lo negativo. Se puede pasar acá que atraiga a algo con carga negativa. Ese algo que puede traer puede ser un ion, ¿sí? Puede ser un ion con carga negativa. Y si es un ion con carga negativa, sería ¿qué cosa? Un anión, ¿sí? O si no, otra molécula con carga negativa, ¿sí? Entonces ahí se van a realizar una unión que se conoce como enlace puente hidrógeno, porque básicamente se unieron a través del hidrógeno, ¿sí? Ese sería el enlace puente hidrógeno. Y el enlace dipolo-dipolo es básicamente, ustedes tienen acá una molécula con polaridad negativa y un átomo con polaridad negativa y otro átomo con polaridad positiva. Y acá se forma un dipolo, porque acá tengo polaridad positiva. Y acá se unen sin que haya el hidrógeno, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, esto un carbono, ¿no? Y acá se van a unir, ¿sí? Y al unirse, enlace dipolo-dipolo, ¿sí? Zona polar negativa con zona polar positiva de otra molécula, ¿sí? Y ahí básicamente al unirse forman un enlace dipolo-dipolo. En cambio, por otro lado, el enlace ion-dipolo es lo siguiente. Ustedes van a tener acá un dipolo, entonces tienen básicamente una zona parcialmente positiva y otra zona parcialmente negativa. Entonces, la zona parcialmente positiva puede unirse a lo que es un ion con carga positiva, ¿sí? Que sería un cation. Y si se une acá, esto sería un enlace ion-dipolo. Y la zona con polaridad positiva de este dipolo, ¿sí? Se puede unir con un ion con carga negativa, que esto sería un anión. Y acá lo que nosotros tenemos es un enlace ion-dipolo, ¿sí? Simplemente eso. Y un enlace dipolo inducido, ¿sí? Es aquel que se realiza entre una molécula que es polar con una molécula no polar, ¿sí? O sea, la molécula que es polar, ¿sí? Lo que puede llegar a ser es lo siguiente. eh, en algún momento puede llegar a concentrar toda su carga negativa por el movimiento aleatorio del electrón en un cierto lugar. Y entonces cuando lo acumule en ese momento, eso va a generar un enlace con la otra molécula no polar. Entonces como que le induce lo que es un dipolo, ¿sí? Porque se acumulan todos los electrones ahí. Y eso sería enlace ion-dipolo, ¿sí? El enlace ion-dipolo se produce entre las diferencias de carga de un ion y los extremos de moléculas polares, ¿sí? Entonces, básicamente, se puede llegar a forzar eso, ¿sí? Por los movimientos. No, es enlace ion-dipolo. Dipolo inducido.
Se realiza entre moléculas no polares, ¿sí? En las cuales se produce un dipolo transitorio, por lo que es el movimiento aleatorio de los electrones, ¿sí? Donde se van a concentrar más en un sector de la molécula. Esto genera una cierta polaridad transitoria y ahí realizan lo que es el enlace, ¿sí? Y bueno, ahí tienen básicamente lo que es el enlace dipolo-dipolo, ¿sí? Y después de ahí ya empezamos a hablar del solvente de la vida, pH, etcétera. Eso lo vemos todo el próximo sábado, ¿sí? Vamos a ver lo que es escala de pH, buffer, ¿sí? Y las reacciones químicas. Bueno, ¿qué les pareció el ingreso hasta el momento? ¿Les gustó o les pareció una cagada?